Mire, señor, a veces nos da la impresión de que nosotros tenemos que comenzar como el cuento desde la creación del mundo. Nosotros tenemos que la mayoría de las cosas, por ejemplo, ayer íbamos al estadio de Quisqueya, teníamos que llevar la vacuna, ¿verdad? Sí. Pero yo vi que todo el mundo estaba sin bozal. Yo digo bozal porque ese es un bozal, hay un bozado la gente. Y lo mismo ha ocurrido con las personas fuera de la pandemia. Nosotros tenemos muchos años aquí en los medios y personas que nos han acompañado todo el tiempo. Y sabemos, ellos conocen la trayectoria porque nos ven y nosotros conocemos su colecta. Por ejemplo, Héctor Guzmán. Héctor Guzmán, nosotros lo conocemos del PRD, siempre del PRD, cuando el licenciado Jacobo Magluta tiene su diferencia con el PRD y con Peña, forma el PRI. Héctor Guzmán, un hijo de una nueva cepa de la pandemia PRDista. Entonces forman el PRI, sí. Peña forma el BIS, sí. Y pierden en el 90 por cabezaduras. ¿Qué te está diciendo? Después el problema de la cepa de Jorge Blanco y la cepa de Peña Gómez y la cepa de Jacobo pierden las elecciones. Con Balaguer se encarama de nuevo ciego. Y esos son los resultados de un partido que ha decidido gobernar 4 años y ni un minuto más, como decía Miguel Ángel Velázquez. El PRI, el BIS, son el cepas. partido de Atuey, esas son mutaciones de un virus. Esas son mutaciones, sí, pero pesan. Y entonces nosotros vimos como también. Héctor y el PRD y el PRM. Pero después PRD se va para el PRD. Resulta que el PRD tuvo otra cepa. No una mutación, sino una alianza con el PLD. Pero no vimos a Héctor muy claro dentro de él. Ni lo vimos mucho en la Cancillería, ni lo vimos mucho en el gobierno, en posiciones importantes, aunque su discurso era de apoyo a esas alianzas. Hoy, ¿cómo vemos a Héctor Guzmán? Héctor Guzmán, dirigente político, en la cabeza de nosotros un jovencito, ya no, que es para mí politólogo, porque nos ayudaba a desenredar madejas políticas. Para mí, mucho conocimiento en el sector agropecuario. Y tercero, mucho contacto con la maquinaria electoral del partido y de la Junta. Para poder iniciar una conversación con Héctor, tenemos entonces que pedirle la tarjeta de vacunación. Héctor, bienvenido a tu casa. Buenos días, Julito, Michelle. Ayúdanos. Vamos Número arriba. 1, aquí. ¿En qué tú eres ingeniero? Yo he trabajado prácticamente en el área de la agronomía. En la agronomía. Lo que pasa es que uno ha tenido que involucrarse en la política. Segundo, sí. ¿Cuál es hoy tu militancia? PRD. PRD. Sí, yo vine a la casa original del PRM. De la casa original, el PRD. Yo vine del PRM, después de haber formado el PRM, al PRD en las elecciones del 2016. Entonces tú te fuiste del PRD con Hipólito y Abinader a hacer el PRM y luego regresaste a tu PRD. Exactamente. Lo mismo que pasó con el PRI. Sí. Te fuiste con Jacobo al PRI y luego volviste al PRD. Correcto. Muy claro. Muy claro. Quiere decir que tú, el buen hijo a su casa vuelve. Sí. Tú siempre han girado. Ahora, en este momento, vamos primero, como dice, lo primero. Sí. ¿Qué hace el PRD en este momento?
Fíjate, nosotros culminamos el 21 en lo que era la reorganización de todas las estructuras del partido, desde el nivel nacional hasta el nivel de Y es distrito. que desde que se fundó el PRD en el 39 hemos vivido reorganizándolo. Lo que pasa es que la ley de partido manda a una actualización de las estructuras. Ah, ya. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 10 dirigentes en un lugar que lo depositaste en la Junta Central Electoral y ahora puede ser que algunos se hayan muerto, hayan renunciado, se hayan ido para otro partido. No. Entonces las vacantes que se generan tú tienes que actualizarle. Y entonces ese proceso es un mandato de ley que fue el que nosotros hicimos en el 21 y ahora en el 22 entramos en lo que se llama la etapa de crecimiento. Es decir, organizamos la casa, reestructuramos la casa para ahora lanzar la maquinaria a una labor de crecimiento del partido durante este año 2022. Con una línea clara, nosotros hemos planteado de que lo que hay ahora es que fortalecer el partido, no hablar de alianza, no pensar en alianza, sino que tú tienes que fortalecer, crecer y abrir la puerta para que otros líderes sociales, comunitarios puedan participar del PRD y puedan hasta desarrollar aspiraciones, porque el 23 es cuando se escogen los candidatos y el 24 son las elecciones. Entonces esto va por etapas. Organiza la casa, crecimiento, elige candidato y vamos a elecciones. O sea, ese es el proceso que tenemos ahora. ¿Qué esperan? ¿Ustedes están esperando para hacer de nuevo bisagra? No, Julito, nosotros hemos decidido, este es un panorama electoral de cara al 24, muy diferente al que pasó. Cada proceso electoral prácticamente son escenarios diferentes. Nuestro objetivo que nos hemos trazado es llevar candidatura propia a todos los niveles. O sea, el camino dirá lo que habrá que hacer, porque es muy temprano para tú adivinar, para tú pronosticar qué va a pasar en el 2024. Entonces, en esa dirección hemos decidido, como le llaman popularmente, trillar camino propio. Ni alianza con PLD, ni alianza con PRM, ni alianza con nadie, sino el fortalecimiento del partido. Y vamos a llevar candidatura a todos los niveles. Ese es el propósito que tenemos. Mira, Héctor, el PRD es un sentimiento. Claro. Y el PRD es un símbolo. Fuera de ese sentimiento y ese símbolo, ¿qué estructura tienen ustedes que se pueda mencionar? No, nosotros tenemos a nivel nacional, el partido está presente en todo el territorio nacional, ya con estructuras montadas, y en el exterior, en todas partes, que tú vayas y encuentres un equipo dirigencial en cada sitio, con ese mismo sentimiento de PRDista, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Mira, hay una población votante de más de un 40% que no tiene preferencia partidaria. Entonces, vamos a trabajar esa población, abriéndole las puertas del PRD, sobre todo que la mayoría son jóvenes, para darle participación, porque aquí tú encuentras liderazgos jóvenes en muchísimas comunidades que tienen interés en incursionar en la política. Ahora, liderazgo con causa, comprometido socialmente, porque tampoco es traer una figura para que después tú lo elijas y haga lo que le dé la gana. No, tú tienes que traer personas que quieran asumir candidatura, posición en el partido, pero que abracen causa, que tengan compromiso. Como en deporte, como en la guerra, como en todo, hay que medir al contrario. Claro. Ustedes cuentan con que el PRD nunca ha repetido que ahora le va a ser difícil repetir al PRM. Ustedes cuentan con el regreso de algunos de los que se han ido, o ustedes esperan que la gente del PRD siga por una necesidad personal, porque es que estamos en una época en que cada quien hace lo que le conviene, no está pensando en la patria ni en nada de esas cosas. ¿Qué me conviene? ¿Ustedes están pensando en que esa gente pueden regresar, o es que el sentimiento PRDista, que tiene que acordarte de una cosa, tú le hablas del sentimiento PRDista al nieto de Hipólito, que es viceministro hoy? Oye, estamos hablando del nieto de Hipólito. Sí. Hipólito era un hijo de Peña y de Antonio Guzmán. Sí. Es decir, que ese debe ser el tataranieto del fundador del PRD. Sí. ¿Con qué ustedes cuentan? Fíjate, Julito, nosotros, como tú has dicho, el PRD es un sentimiento y ya está muy enraizado en la población y en los que han sido su militante y su dirigente. Cuando nosotros formamos el PRM, ahí va esa relación que tú dices. Los PRMistas hoy no renunciaron al PRD, la mayoría, no.
fue una táctica política de formar una franquicia política para que pudieran canalizar aspiraciones de cara a Entonces esos estatutos que reformaron ayer eran los estatutos de ustedes. lo que yo hice. Eso. Lo que yo lo conozco así. Yo conozco más el PRM que el PRD. Porque en el PRD yo hice militancia, pero no lo Es fundé. decir, que tú y Peñaguá y Tony conocen eso más que... Pero fuimos nosotros que pusimos los dirigentes. Tony representando a Abinader y yo a Hipólito. Y nosotros, ahí nada más nos dio lucha con dos direcciones nada más. Para poder, porque era un reparto, fue un reparto, uno de Hipólito, uno de Luis, uno de Hipólito, uno de Luis. 7 de Hipólito y 7 de Luis a nivel nacional. Así fue que lo hicimos. Eso fue una estructura electoral. Porque nosotros formamos lo que llamaba la corriente mayoritaria, que eran los líderes, y la preparamos para convertirla en partido ante la situación. Entonces, lo que yo te quiero decir es que el sentimiento PRDista está en esa militancia del PRM. Esa gente no se murieron ya. ¿Quiénes? El sentimiento PRD. No. Ponle el himno. Pon el himno del PRM y el del PRD en un acto del PRM para que tú veas lo que pasa. Pónselo. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú eres un viejo roble, ¿tú lo sabías? No, viejo Roble, no. Tú eres un viejo roble. Ajá. Ustedes perciben que la palabra moderno pesa mucho en la cabeza del presidente, en que quiere hacer un partido nuevo con gente joven y que Milagro Ortiz y Kiko Tabar son dos necesidades ahí, pero ese no es el objetivo de él. No, mira, Julito, lo primero es que la palabra moderno en el PRM no surge por una concepción, sino surge por una conveniencia del momento, porque había que poner una M. Y la palabra M, la que llevaba la M, que más aceptaba... ¿La aprobaron esa vez? No, yo le voy a decir cómo surgió, porque eso lo elaboraba... Llamaba mayoritario. mayoritario. Pero había que poner una M. Y yo mandé a hacer una encuesta con unos vendedores de Raúl Bartolomé, que estaban en la calle. Sí, pero en ese momento la Junta no lo aprobó con mayoritario. No, nosotros acordamos con la Junta que como ellos no querían mayoritario, había que buscar algo con M. Entonces buscamos como 5 nombres con M. Moderno. Y los mandamos con unos vendedores a la calle a ver cuál de esos 5 nombres era el que la gente más aceptaba, y aceptaba moderno. Nosotros necesitábamos una M, PRM, porque era también corriente mayoritaria. Pero la palabra con M más usada, ustedes no la pensaron, ¿verdad? No, la que más recomendaba era mayoritaria. Pero lo que te quiero decir que el concepto de moderno no viene por una convicción, no viene sino por una coyuntura, para que estemos claros. Entonces, eso fue así que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría, Julito, con el caso del partido de gobierno ahora? Lamentablemente, el sector fundador, originario de ese partido no está en el poder. No está en el poder. Al lado del presidente no está. Y es lamentable. Ok, otra cosa. Héctor, desde el punto de vista político, tomando en cuenta que ya la Junta está hablando de los escáneres, cuando Luis Abinader, que ya aclaró sus estatutos, debe de decirle al país, por lo menos decirle, voy a optar por una reelección para poder nosotros saber qué camino cogemos. Porque no es lo mismo un partido que ya se sabe que su presidente, que tiene derecho estatutario y constitucional para repetir, o que esté como dice Paliza. Bueno, nosotros no tenemos que aclarar nada. Mi pregunta es, ¿cuándo, ya en mayo de 2 años, Sí. ¿cuándo debe decirlo? Es que un presidente, desde que se juramenta, está en campaña. Está en campaña, sin tener que decirlo. Constantemente. Sí, porque su obra, Y toda la obra es una campaña. su obra es la mejor campaña. Porque a él lo van a apoyar o lo van a rechazar dependiendo de su obra. Y él tiene que estar muy claro en eso, porque él tiene asesores ahí que le dirán eso. Fíjate, cada vez que le preguntan de eso, porque es que el país, la reelección genera rechazo. Ok. A Danilo- Hasta que tú no tengas una buena obra que la misma gente prácticamente te aclama. Entonces, es que la campaña, cuando tú estás en la oposición, es una campaña en una coyuntura, y cuando llega el gobierno sigue en campaña, pero de Bien. otra manera. O sea, sí. Él no tiene que hablar de eso. No, Entonces, eso no tiene- en su momento no llega bien, él. viviste en palco, viste en palco, en la primera línea, Sí. desde que Danilo sacó su 62% hasta que salió del poder, y constataste que es difícil que en crisis se
pueda reelegir una persona. Le pasó a Donald Trump y le pasó al PLD. No, y a Hipólito, Pregunta. y a Hipólito Mejía, yo la viví ahí. Pregunta. Hipólito Yo la viví ahí. también se fue. Pero el PRD se va porque le gusta irse cada 4 años. Él es muy institucionalista. Pregunta, ¿tú ves posibilidad que si todo sigue como va, con problemas presupuestarios, con problemas de que ya su oposición la tiene dentro de su partido? ¿Ramón Albuquerque es más oposición que Leonel Fernández? Bueno, ¿Sí o no? bueno, ha hecho su papel. Sí. Yo he visto muchas declaraciones de él. ¿Le va a resultar fácil reelegirse? Mira, lo que pasa es que el gobierno y ese partido actúan sectores con estrategia y planes diferentes. Yo quiero revelar aquí, en este programa, todo va a depender en gran parte de la gestión de gobierno, que va con muchas improvisaciones. Pero eso lo podemos desarrollar con el ejemplo del caso de Punta Catalina, que tú sabes, Julito, y ustedes saben que yo conozco el sector eléctrico, porque el equipo eléctrico del PRM y PRD, yo era el asesor político de comunicación, pero también trabajé en el área eléctrica cuando se dio el tema de Unión Fenosa, que es la experiencia que uno tiene ahí de la incursión del sector privado en esa parte. Ahora bien, en el gobierno, o el gobierno del PRM, hay varias líneas estratégicas y erráticas algunas, y de eso va a depender. Yo quiero que ustedes sepan, y esto hacer de su conocimiento, para un sector que está en el Palacio Nacional, al lado del presidente, la oposición ya está unida. Ya, ellos entienden que la oposición va unida. Para ellos, ¿verdad? Nosotros no estamos en eso, pero ya no han, prácticamente ellos entienden y han desarrollado un plan. Lo menos que estés unida. No, exacto, pero ellos han desarrollado un plan, una estrategia de enfrentar a los principales partidos de la oposición. Porque ellos entienden que van unidos. Pero tanto es así que ellos están reclutando gente para el PRM. No solo el tema de los alcaldes, de los funcionarios municipales, de todos los partidos. Hay una ofensiva contra alcaldes del PRD, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, directa. Hay una decisión y es un sector, inclusive la cabeza, que es el presidente del PRM. Pasa que como él no sabe de eso, no conoce bien eso, han desarrollado eso y ellos creen que eso le va bien. Pero no hay problema. Toda acción trae una reacción. Yo tengo una percepción, tienes que quitármela o confirmármela, de que tú estás hablando a la defensiva. Tú no quieres problema con nadie. No, al revés. Tú estás dispuesto a decir lo que sea. Yo lo que no voy a revelar es lo que nosotros vamos a hacer. Ok, esa avanzada que está haciendo el PRM de captar alcalde, ¿la está dirigiendo el presidente del partido? Sí. Paliza. Sí, él mismo la está dirigiendo. Tú eres partidario de lo que dice Guido, que un secretario de la presidencia no debe ser secretario del partido, el presidente del partido. Yo pienso que para la conveniencia de un partido, la principal autoridad de un partido no debe estar en el gobierno, porque el partido debe jugar el papel de equilibrio de ese gobierno. Eso es correcto. La experiencia que uno tiene de Estado, la autoridad partidaria debe jugar el papel de equilibrio del gobierno. Porque ¿hasta qué punto tú crees que es verdad que ese puñado de PRDistas que se fueron e hicieron el PRM, que no eran muchos, lo que hizo grande fue acuérdate que el 35% que tuvo Luis, lo tuvo como PRD, no como PRM. Sí. Ese puñado que se fue con él, quien lo agrandó fue la alianza. ¿Tú realmente crees que los PRMistas no están en el gobierno? Yo te diría que no se siente representado, porque también una cosa es estar en el gobierno, otra cosa es estar en el poder, Julito. Lo que no tienen es el cargo que quieren. Porque hay que diferenciar. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el poder. Quienes deciden en la política de gobierno, en su mayoría, no son los dirigentes del PRM. No lo son. Y lo vemos ahí. Búscate el Palacio Nacional, la figura principal. Búscala. ¿Cuál es el cargo en el partido que tiene? Búscala. Pero además, el compromiso, los méritos. Yo conozco eso bien. Uno por uno, yo lo conozco así. Y sé... Es decir, que tú sabes el poder de Antoliano y de Paliza. De todo lo sé yo. Y sabes muy bien que el resto... Pero ahí están los hijos de todo el mundo. Pero el problema no son los hijos. Porque tú por los hijos tú lo veías como muchachos que participaban, pero los que tienen el compromiso, los que se formaron esa organización, que trazaron objetivos, no son los que tienen el poder en la mano. Fíjate ese caso que ahorita lo podemos tratar, el caso de Punta Catalina. ¿Qué es lo que yo te quiero decir, Julio?
hay un sector, porque yo no acuso al PRM, hay un sector del PRM que no está de acuerdo con esa política de enfrentar a todos los partidos, incluyendo al PRD. Porque si tú desde ahora estás unificando a la oposición, oye, los números al día de hoy, la oposición son mayoría por mucho contra el PRM en el gobierno. Lo son. Y ellos lo dan por aliado. Y tú estás viendo la oposición como todo el que no es PRM. No a los partidos que ellos están enfrentando, porque es que nosotros nos juntamos. En el diálogo nacional, Y ellos ven al reformista como oposición. le están golpeando. Y al PRD como oposición. Totalmente, y golpeando. Y a Leonel como oposición. También. Y a Danilo como oposición. También. Ah, pues es verdad. Entonces. Pero pónganse a ver las acciones, pero eso lo hemos hablado, yo lo he hablado con dirigentes del PRM, que están en el día de ustedes están equivocados, Aquí pero tú vas a provocar reacciones, porque equivocados que están, hay gente que no está de acuerdo. Mira, la palabra transfugismo en la ley electoral está porque fue una iniciativa del PRM y del PRD. Del PRD, corriente mayoritaria, y después PRM. La palabra transfugismo. Y ahora ustedes andan promoviendo desde el poder el transfugismo. Una pregunta de transfugismo. Leonel Fernández y primero Leonel que se fue con el Fuerza del Pueblo. Sí. Y después los 3 senadores. ¿Son tránsfugas? Bueno, según los acuerdos que hicimos los partidos en el Congreso Nacional para la ley electoral, establecimos que una persona que compitió en un proceso no podía ser candidato de otro. Desde ese punto de vista, son tránsfugas. Son tránsfugas. Sí, no fueron protegidos. Porque el problema de esto, y yo lo he dicho mucho en este programa, Olito, que las leyes no son buenas ni son malas. Nosotros hacemos una ley de partido, una ley electoral y nos ponemos de acuerdo a los partidos. Pero después no la respetan cuando no les conviene. Que fue ese caso. Ahora, por eso yo le saco en cara, y a mí me da pena que yo veía en una actividad de Salcedo donde juramentaban la alcaldesa del PRD, que yo veía a doña Milagros Ortiz Bosch, me daba pena. Porque tanto ella como Tirso Mejía Ricard, cuando estábamos discutiendo la ley electoral del partido, eran los que más insistían en el problema de la ética política con ese tema del transfugismo. Entonces yo digo, bueno, por aquí esto se perdió. Porque aquí tú no puedes estar predicando una cosa y en la práctica haciendo otra. Entonces, eso que se está haciendo con los alcaldes de los partidos de oposición, eso se llama promover el transfugismo. No es otra cosa. Y eso es lo más dañino que tenemos en la política dominicana. Para nosotros establecer medidas en la ley electoral sobre el transfugismo, hicimos consulta a toda la legislación en América Latina para ver si buscábamos una fórmula que nos ayudara a enfrentar eso. Cuando estábamos en el PRD-PRM. ¿Te encontraron? No pudimos porque la famosa constitución en toda parte de América Latina, eso es una discusión permanente. ¿Cómo tú agarras que un diputado que se va para otro Se partido declara independiente. sí, y se lleve su diputación? No encontramos cómo enfrentar eso. Lo único que encontramos es tomar medidas en los procesos, es decir, que si tú participas de un proceso, no puedas postularte por el otro. O sea, esa fue la única medida que logramos, habiendo consultado la legislación de México, la de Colombia, que son de la más avanzada de España. En España tuvieron que ponerse de acuerdo como una especie de pacto ético, los partidos, mira, ni tú lo aceptes ni yo lo acepto, para poder enfrentar eso. Porque en Colombia, cuando aquellos tiempos atrás, lo que hacía era que los mataban. Así fue que se paró el transfugismo en Colombia. Si Luis va a la reelección, ¿con qué votos cuenta? Bueno, al día de hoy no le dan los votos. ¿No le dan? Al día de hoy. No, porque recuérdate que Porque ellos mismos han dicho todo el mundo de oposición. Pero ellos no han declarado a todo el mundo en contra, porque cuando tú le tiras a todo el mundo, tú estás contra todo el mundo. Pero además hay un elemento importante. Y eso fue lo que provocó básicamente el tema de Catalina. El que todo el mundo se pronunció en contra, que a lo mejor no hubiera sido así. No, Julito, mira, el tema de Catalina, tú sabes que aquí en el sector eléctrico nos conocemos todos. Y lo que se sabe por arriba no es ni el 10% de lo que se sabe por abajo. Pero para no hacer mucho análisis enjundioso, Luis Abinader cumplió un compromiso que tenía con Catalina y que lo tenía Danilo también. No, mira, yo creo que lo de Catalina, en el caso del presidente, para entrar en ese tema, para mí, el presidente venía bien con el manejo de Punta Catalina. ¿Cómo venía bien? Y para que ustedes vean la cronología, porque nosotros le estamos dando seguimiento a ese tema y yo me junto con los técnicos del sector eléctrico del PRM, hablo con ellos, que no están de acuerdo con eso. Porque los que están ahí no son técnicos del PRM, porque Marrancini era todo lo contrario. Los PRMistas, yo participé de muchas ruedas de prensa donde decíamos que él había fracasado en su gestión, pero ahora le levanta la mano como el Chapulín Colorado, cosa que yo no entiendo. Pero los que están ahí no son los técnicos del PRM, que no tienen compromiso con empresarios. Ahí la mayoría tienen compromiso, tú lo sabes, Julito, pues tú conoces también el sector eléctrico. Cuando tú lo buscas a uno de los peloteros que están ahí, responden a un grupo
del sector eléctrico empresarial. Ahora bien, el presidente venía bien, que yo creo que eso es lo que él debe retomar ahora. Ahora que ya enfrió el caso del fideicomiso, ¿qué venía haciendo el ¿Y presidente? tú das por terminado el caso del fideicomiso? Yo creo que eso se congeló ahí ya. Pero se queda fideicomiso. No se queda. Mira, lo primero es que el presidente anuncia ayer mismo que va a hacer una ley de fideicomiso, o sea, la sombrilla, lo que llaman el marco general. Entonces se supone que si usted va a aprobar una ley que es el marco general, los contratos de fideicomiso que son secundarios van a depender de esa ley. Pero aprovecha ahora tu posición, que eres muy imparcial. Ajá. ¿A quién beneficiaba el fideicomiso? O A la figura original. No, Póngale nombre y apellido. dos sectores empresariales. ¿Eh? Dos sectores empresariales, pero por los toleteros que están ahí tú te das cuenta cuáles son. ¿Quién es el jefe del gabinete eléctrico? Macarrulla. Ajá. ¿Y quién era el director ejecutivo? Marancini. ¿Y quién está? Porque tú vas viendo los toleteros, cuando tú ves ese equipo técnico, nosotros sabemos en qué empresa trabaja cada uno. Pero aquí no somos locos. Mira, Julito. Pero yo quiero decir lo siguiente, ya el presidente habló anoche, perfecto. El PRD había fijado una posición de que ese tema se llevara a la comisión del pacto eléctrico que está en el Consejo Económico y Social. Fuimos nosotros que propusimos eso y el presidente anoche acogió esa propuesta. Porque ahí están todos los sectores representados, incluyendo los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué venía haciendo el presidente? En octubre del 20 emitió un decreto donde creaba una comisión para una licitación de contratar una empresa internacional que manejara, oye bien, la operación y el mantenimiento de Punta Catalina en octubre del 2020. Y esa comisión la dirigía nada más y nada menos que el ingeniero César Sánchez. César Sánchez conformó un equipo técnico, que son técnicos del PRM, y manejaron todo ese proceso de licitación, los pliegos técnicos, y en marzo del 2021, estoy hablando el 20 y después en marzo del 2021, 43 empresas participaron y dieron a demostrar su intención como oferente de administrar Punta Catalina. ¿Qué pasó con ese proceso? Lo dejaron en el aire, esas empresas dicen, pero ven acá, y entonces nosotros, en el aire. Esa comisión, yo ayer, te voy a revelar aquí, me junté con César Sánchez, le pregunté, ¿y en qué están ustedes? Me dice, yo soy una botella, me dijo. Así me dijo. Yo soy una botella, yo no tengo ni la secretaria, nosotros nos quitaron a todos. Y yo, ¿cómo va a ser? Y tú, a mí no me han quitado porque es por decreto, pero no me han dicho nada. Entonces, ¿qué sucede? Se llevaron la comisión técnica entera. Todo lo cancelaron, se lo sacaron. Ellos hicieron todo el trabajo. ¿Quién está dirigiendo eso? Nadie, eso se quedó en el aire. Entonces César dice, a mí no me han quitado porque es por decreto. Ahora, ¿qué pasa? Oye la gravedad de esto. En medio de esa situación, es que se plantea el tema del famoso fideicomiso. Yo quiero revelarle a ustedes aquí que el 27 de enero, oiga bien, oye esto, Julito, el 27 de enero, es decir, la semana pasada, ya actuando como un fideicomiso Punta Catalina, a esos técnicos que tenía César Sánchez le mandan una comunicación diciendo que el contrato va a ser ahora con el fideicomiso Punta Catalina. O sea que eso iba rapidísimo ya. Oye, le estoy diciendo, a esos técnicos que habían dejado fuera, le mandan una comunicación de fecha 27 de enero diciéndole que ellos van a ser ahora contratados por el fideicomiso Punta Catalina. O sea que yo estaba caminando. Oye bien, pero eso en medio de que tú tienes en el 20 designan la comisión de licitación, en marzo 43 empresas participan, no, eso se queda ahí. Viene el fideicomiso con el decreto que coloca al famoso ingeniero Marancini al frente. Y en octubre del año pasado, ¿tú sabes lo que pasó? Otro decreto. Cancelaron al administrador de Punta Catalina. Punta Catalina no tiene administradora, no lo han sustituido el día de hoy. Entonces tú coges esa cronología y tú dices, pues esto es un desorden. O sea, tú tienes de cabezada a Punta Catalina porque hubo un decreto que el señor Catalino lo quitan. Tú tienes la comisión que viene manejando la licitación para la operación y mantenimiento de Punta Catalina, prácticamente la disuelve. Y tú dices, ¿y qué es lo que Y Energía y Minas no es que dirige eso. Exactamente. Energía y Minas ha manejado todo eso y te encuentras con un contrato en la Cámara de Diputados que no estaba en agenda el día que se Y conoció. Energía y Minas maneja también la CDE. También la maneja. También. Ya no hay. No, eso es que CDE hay que eliminarla por ley. CDE no se puede Ya eliminar está con ella. por contrato ni por decreto. Esos son de los problemas que hay ahí. Que tú estás... Es decir, que Energía y Minas, para ponerte un ejemplo,
tiene que ver con Barrigol y con Catalina. Exactamente. Ay, Dios. Pero mire, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Ya ese contrato, todo eso fue ahí ahora a discusión. No hay duda, yo no sé quién llevaría al presidente a cambiar de planes, porque él venía bien con esa comisión que encabezaba César Sánchez para la operación y mantenimiento, empresas internacionales que tienen experiencia en el manejo de planta carbón en México. Hay varias, eran 43 empresas. Tú colocas esa empresa que te administra eso y el mismo equipo técnico te maneja eso sin problema. Sin problema. Y la preocupación que nosotros teníamos es, Julito, nosotros vivimos lo de Unión Fenosa. A Unión Fenosa hubo que intervenirla. A Unión Fenosa hubo que auditarla con la Gran Thornton. Y trajo problemas con el rey porque el presidente Hipólito Mejía le tuvo que decir, hay uno español. Ustedes le compraron y le pagaron y se acabó. Sí, pero tú sabes por qué, por el problema con el rey, tú sabes que eso es así. Y los inversionistas. Hipólito Mejía hizo dos cosas que aquí no se han publicado. Le pagó a Fenosa y cogió las EDES y le pagó a los mexicanos los ingenios y lo entregó al Estado. Pero le dio su cuarto y se acabó. Lo de la Edenor y Edesur, yo quiero decirte que la única vez que tuvo beneficio como empresa Edesur fue administrada por el Estado. Ahora, los españoles, primero se determinó que aumentaban la deuda para ellos cobrar más. Evadieron impuestos. Todos los suplidores eran de ellos. Y no quiero decir algo más, que por qué fue que al final, porque hubo que hacer investigaciones de todo tipo. Esa es la participación del sector privado en esa distribuidora. Y si comenzáramos de nuevo, tú pusieras la energía, la generación privada y las EDES estatales o al revés. Mira, yo creo que el problema es que tú tienes que haber vivido experiencia. Aquí, con el fideicomiso de esto, como decía en estos días Terrero aquí, hay una diarrea de fideicomiso. Pero eso comenzó en el 2011, tú tienes que ver si ese instrumento funciona bien o funciona, o que dónde tiene debilidades. Tú no puedes agarrar y meter todas las empresas del Estado. ¿En qué va a terminar eso? ¿Lo de Punta Catalina? Sí. Yo creo que el presidente, como hizo anoche, va a tener que hacer lo que te decía, como venía. Pero ¿en qué va a terminar eso? Mantenerse en manos del Estado. ¿Por qué tú crees ¿Y qué le van a decir a los bichini? Bueno, eso es su problema, los vecinos, el pueblo es otra. Oye. Pero ahí se pagó un compromiso, Julito, que lo tenía Danilo también. Pero, Julito, ¿por qué tú crees que Danilo no entró en la parte de la participación privada? Porque las encuestas hablan. Las encuestas te dicen. El pueblo rechaza la privatización de Punta Catalina, pero de una manera abrumadora. Y todo el que va a tomar una medida, mide, espérate, déjame ver. Entonces se va a quedar en manos del Estado. Totalmente. Ahora el que quiera pagar el precio político. Porque el problema es que tú tienes un discurso. ¿Y cuál es el precio político? La reelección. Pero ¿cuál fue el discurso de los hoy dirigentes del área eléctrica del gobierno? Que eso no se podía vender. Eso no se podía vender. Y eso fue una campaña que la percepción que la población tiene es que eso no se puede vender. Carlos. Además, déjeme decirle que usted sabe que Punta Catalina es algo estratégico. Porque después de Punta Catalina el sistema eléctrico cambió muchas cosas. Porque aquí sabemos los toleteros que están del otro lado. Ustedes han visto la crisis de los apagones financieros, eso, ¿me entiendes? Y no es lo mismo producir energía a 8 centavos que producirla a 12 o 13 o venderla a 14, a 16. Entonces, ahí hay también unos intereses económicos que de eso hay que cuidarse, porque aquí no somos santos. ¿Por qué Leonel no hizo la planta? No sé por qué no la hizo. Yo lo que sé es que cuando se estaba haciendo la planta, recuérdense, que se hablaba mucho del tema de Odebrecht, vino la crisis de Odebrecht en Brasil, y no había financiamiento. Sí. En ese momento, el presidente Danilo Medina le dijo a muchos empresarios que pusieran cuarto para construir eso, y nadie quiso. Ahora están interesados. Se lo ofreció. Pero públicamente. ¡Públicamente! Pero precisamente, una de las cosas que había dicho Jaime Aristi Escuder, que fue administrador, era de constituir una compañía y una venta de acciones para que se recuperara parte del dinero que se invirtió vendiendo participación accionaria dentro de la planta. ¿Eso no podría ser una alternativa que el gobierno pudiera contemplar? El problema es que los funcionarios son víctimas de su discurso con eso. Porque después que tú satanizaste tanto y dijiste que eso no se puede vender, ¿cómo tú le dices a la población ahora mismo? Ese es el problema. Termino con la parte política. Héctor Guzmán, dime 3 nombres de personas que pueden ser presidente en el 24.
Bueno, ahora el escenario va pintando más o menos por donde Pero va. eso no es relajo para que usted te esté riendo. No. Hoy tú sabes lo que es un presidente de la República. No, porque, bueno, ya un presidente aquí. No, Juli, Puede ser Luis. claro, pues ya él Puede ser Leonel Fernández. Puede ser. Puede ser Margarita ex Fernández. Puede ser. ¿Quién más? Y puede ser Miguel Vargas Maldonado. Tú estás loco. Oh, pero vamos a ver. Así me decían a mí. Ni él se cree. Mira, Julito, así me decían a mí cuando yo, así me decían a mí cuando yo hablaba de Hipólito en el 2005. Tú mismo me decías a mí, Julito. Sí. Pero tú estás loco. ¿Y Sí, cómo yo va a ser te Hipólito decía. candidato? ¿Y qué pasó en el 12? Bueno, pues lo que pasa es que se murió Peña. No, lo que pasa es que en el 12, Se murió porque todo, Peña. Y cuando se muere alguien, óyeme, en 10 años se fue todo el mundazo. no, pero yo te estoy hablando de que después. Dime un líder político ahora, dime uno. No, líder no hay. No quedan. No, líder no hay. Ni de, Rafael de Francisco la magnitud, Albuquerque. de la magnitud que tú dices, no lo hay. De la magnitud que tú dices, no lo hay, no. De la magnitud que tú estás hablando de aquellos tiempos atrás. Sí, ¿verdad? seguro. No, ahora tenemos figuras políticas que encarnan un proyecto presidencial o como tú quieras y por ahí vamos. Y sobre todo ahora con esta ¿Tú tecnología. fuiste diputado? No, yo fui regidor 2 veces y trabajé con Peña Gómez en la administración Una municipal. pregunta ya. Y esa costumbre de no leer cosas, eso hay que dar cuarto para que no le lean la vaina. Bueno, eso es lo que hay que explicar a los legisladores, porque lo extraño es que de todos los partidos. Eso es lo extraño. Entonces Miguel puede ser presidente. Bueno, tiene la... ¿Y tú te crees que el PRD Mira. todavía 2 años, yo no tengo nada en contra, Sí. pero no veo que a él le dé tiempo. Mira, a Leonel no le dio tiempo de conseguir más de un 3. Pero es que fíjate lo siguiente, son escenarios diferentes. Fíjate que a mí me decían cuando nosotros, a lo interno del PRM, oye bien, a lo interno del PRM, muchos de los que hoy están en el gobierno me decían a mí que yo estaba loco cuando yo hablaba de formar un partido nuevo. Como yo lo decía. Yo, está bien, yo estoy loco, pero yo estoy entendiendo claro qué es lo que hay aquí. Pero perfecto, que hoy son funcionarios, se oponían. Y me decían a mí, tú eres un divisionista. Y yo, divisionista, yo lo que veo la realidad, lo que está pasando. Y mira dónde llegó el PRM. Es igual que con las figuras políticas. Cuando yo era con Hipólito Mejía, que salimos del gobierno en el 2004, me decían lo mismo que yo decía, no, Hipólito va a ser presidente. ¿Cómo? Digo, ¿tú estás loco? Y yo, no es que estoy loca, que yo estoy viendo el panorama. Entonces, llegamos al 2012 y tuviste hasta dónde se colocó. ¿Qué quiero decirte con esto? En el caso de Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo, hay una diferencia. Cuando nosotros conformamos el PRM, nosotros veníamos con corriente interna en el PRD, con una estructura que lo que hicimos fue ponerle el nombre de partido, pero teníamos una estructura que era un partido dentro del partido. Entonces, estratégicamente, tú analizas cualquier manual de campaña y te dice a ti que una campaña ganadora, tú la puedes montar, oye bien, un año y medio antes, una campaña ganadora. Entonces, todo va a depender de las circunstancias. Perfecto. Y quiero terminarte esta parte diciendo, mira, a mí me ha tocado estar al lado de Peña Gómez, de Jacobo Maluta, de Hipólito Mejía, cerca. Y ahora tengo los últimos 4 años al lado de Miguel Vargas Maldonado. Y te puedo decir lo siguiente. Tú podrás tener la diferencia que tú quieras de Miguel Vargas Maldonado. Pero como capacidad, como para manejar el Estado, Sí, pero para eso hay que ganar unas elecciones. pero Ese tiene es el una... problema. Yo estoy seguro que Miguelito sería un magnífico presidente. Mira, pero no, yo estoy hablando como la persona que reúne las condiciones de la gerencia, perfecto. No, yo no le llamo ni siquiera gerencia. Héctor, nos queda un minuto. Mira, Juan Bosch funda el PLD, el PRD. Sí, 7 meses de presidente. sí. El PLD y el PRD se dividen. Sí. El PLD 20 años en el poder. Sí. El PRD, Antonio Guzmán, 4 años menos 43 días. Salvador Jorge, 4 años más un cárcel. Hipólito Mejía, 4 años más una crisis económica. Luis. Mira, Julito, todo ese análisis uno lo hace y va comparando. Luis Abinader, como yo te decía de un principio, va a depender de su gestión y del manejo del partido internamente, porque yo insisto mucho, los gobernantes tienen la presión de todos los grupos sociales, económicos y comunitarios. Si no tienen un partido que esté al lado para que lo equilibre a la hora de tomar decisiones, eso es peligroso. Y te digo lo siguiente, en esa dirección,
El PLD cuando tenía sus problemas, que llegó hasta el 2012, que fue cuando llega Danilo Medina. Yo recuerdo que en algunos círculos que hablábamos de política me decía, ese partido, la característica es su disciplina, su unidad. ¿Ustedes recuerdan que la gente hablaba mucho de eso? La disciplina, y yo, déjalo ver ahora que tienen 2 presidentes, a ver si va a ser igual. Porque yo viví la experiencia del PLD. Bien. Y yo le decía, siendo aliado del PLD, le decía yo, si Danilo y Leonel no se entienden, van a pasar el camino de nosotros del PRD, Bien. que nos pasó con Jacobo y Peña Gómez. Héctor, gracias. Y todavía eso está vigente ahora, ¿eh? Héctor, esa repartidera del Tribunal Superior Electoral y Junta Central, ¿va a terminar bien? Vamos a ver, los procesos dirán. Aquí hay gente que dice, no, que son independientes, como que aquí no lo conocemos. ¿Tú crees en la independencia? No es imposible, Gracias, Héctor. imposible. Aquí sabemos cómo se manejan Héctor estas cosas. Guzmán. Héctor Guzmán tiene una particularidad en que todos los gobiernos lo usan mucho, pero nunca lo vemos de ministro. Qué cosa, ¿eh? Bueno, tú sabes que quizás, mira, el que va a un gobierno tiene que tener la confianza de un presidente, si no que no vaya, que no va a tener eso. Bien. Señores, gracias.